básicamente pues es el trabajo que hemos estado desarrollando en el laboratorio de BDSI. Específicamente vamos a hablar de cómo, bueno, hemos estado diseñando algunos sensores MEMS. Este trabajo está basado principalmente en el uso de compuerta flotante y bueno, vamos a mencionar también algunos otros trabajos que pues se han desarrollado dentro del mismo laboratorio. Okay. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que mencionar pues es que la aportación que nosotros tenemos con estos trabajos pues es precisamente que todos los sensores MEMS que nosotros estamos diseñando ya van o ya son perfectamente compatibles con el proceso de fabricación de microelectrónica. Entonces, bueno, para eso pues mencionamos rápidamente qué es la microelectrónica, en donde decimos que la microelectrónica principalmente está basada en la idea de llevar a circuitos, en este caso pues nosotros estamos hablando de diseño puramente analógico, llevar ese diseño analógico a su expresión más pequeña, no solamente en cuanto al número de transistores que compone el circuito, sino también al tamaño que se refiere precisamente a estos transistores. Y pues básicamente lo que nosotros hacemos pues es introducir ese sensor MEMS dentro de este mismo chip en donde ya viene la electrónica asociada. Entonces, bueno, pues básicamente nosotros vamos desde la idea de diseñar un cierto circuito en donde viene integrada la estructura y llevar ese diseño pues hasta esta expresión que sería un chip completo. Entonces, bueno, básicamente mencionamos un poco sobre la historia de los MEMS. La idea principal que se tenía alrededor de los MEMS pues era que uno podría diseñar un sensor, pero ese sensor necesitaba una cierta electrónica asociada para poder darle una salida útil al usuario. Entonces la idea principal la empezó a desarrollar Analog Devices. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y entonces pues la idea precisamente era colocar un cierto sensor, cualquier tipo de sensor, con la electrónica asociada, pero llevarlo a una expresión más o menos como esta. Entonces, bueno, pues de ahí nace la idea de los MEMS, en donde el acrónimo en este caso que son Micro Electromechanical Systems, en donde nosotros vamos a poder encontrar estructuras que sirven, por ejemplo, para sensores inerciales, para sensores de presión, sensores de humedad, o también podemos encontrar mecanismos. Entonces, la idea principal pues es que nosotros ya no vamos a tener un diseño en 2D como anteriormente se tenía con la microelectrónica pura, con el diseño de transistores, sino que ahora vamos a tener dentro del mismo sistema, nosotros podemos encontrar estructuras tridimensionales. Entonces básicamente pues esa es la idea que se tiene alrededor de los MEMS. Entonces, bueno, nosotros vamos a poder dividir a los MEMS en 3 categorías, en donde la categoría de productos comerciales pues básicamente no es en este caso del interés del laboratorio, pues dado que esos sistemas pues ya están completamente desarrollados. Nosotros estamos trabajando pues básicamente en desarrollo tecnológico y en herramientas de búsqueda. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En desarrollo tecnológico pues básicamente se está trabajando en la idea de diseñar estructuras tridimensionales, no estructuras, mecanismos tridimensionales, de tal manera pues que se trabaja básicamente sobre los materiales que están componiendo en este caso al circuito integrado, el tipo de capa, el grosor de capa, etcétera, y las herramientas de búsqueda pues básicamente se trabajan con estructuras perfectamente conocidas que ya han sido probadas, pero lo que se está proponiendo pues básicamente van a ser un mecanismo transductor que nos permita cambiar la variable que vamos a censar, pensando por ejemplo en un sensor acelerómetro, en un giroscopio, en un sensor de presión, que en ese caso nosotros tendríamos primero la variable de entrada, que sería la variable física que estamos midiendo, y transformar esa variable física a un parámetro eléctrico perfectamente medible. Entonces nosotros estamos alrededor de aquí, precisamente en herramientas de búsqueda. Entonces, bueno, nosotros, ¿cómo le hacemos pues para llevar, digamos, esa variable física medida a una variable, a un parámetro eléctrico perfectamente medible? Lo que nosotros hacemos primero es diseñar layouts. Entonces, bueno, con esos layouts lo que nosotros hacemos principalmente, podría ir básicamente lo que nosotros hacemos primeramente pues es diseñar estructuras. Entonces, esas estructuras pues ¿qué finalidad tienen? Si nosotros observamos aquí, por ejemplo, vamos a ver que
Esta estructura de aquí está sostenida por estos pequeños bracitos. Entonces, la longitud de los bracitos precisamente nos va a determinar cómo se va a mover esa estructura cuando uno le está aplicando una cierta fuerza. De tal manera que nosotros observamos, por ejemplo, que si esta estructura tuviera un cierto movimiento, una aceleración a la derecha, una aceleración a la izquierda, o en el caso de tener un brazo ligeramente más largo, en este caso igual brazos ligeramente más largos, podríamos aplicar un momento torsor y entonces la estructura podría girar en un sentido, girar en sentido opuesto, podría desplazarse a la derecha, desplazarse a la izquierda. De tal manera que ese movimiento pues nosotros lo asociamos con estos dedos que se observan aquí. Entonces si nosotros observamos estos dedos de aquí vamos a ver que cuando la estructura se mueve, que la estructura únicamente está compuesta por esta masa que se aprecia aquí, y observamos aquí que esta masa que está de este lado está perfectamente anclada y esta masa anclada tiene este pequeño bracito, de tal manera que nosotros vamos a tener esto, una estructura que se mueve con este digamos dedo que va a ser móvil y vamos a tener un bracito aquí junto que va a estar fijo. Entonces cuando este bracito móvil tiene un cierto movimiento relativo, pues nosotros vamos a observar que aquí se va a formar un capacitor variable. Entonces precisamente ese capacitor variable es el que nosotros estamos aprovechando para el diseño de las estructuras. Entonces diseñamos toda nuestra estructura, en este caso para esta línea de investigación pues nosotros requerimos no únicamente conocimientos en electrónica, sino que también tenemos que ahondar un poquito en cómo diseñar las estructuras, en este caso en un conocimiento del área mecánica. Nosotros aprovechamos, digamos, ese capacitor variable precisamente para acoplarlo al FGMOS y de esa manera crear el transductor entre el parámetro de la variable física medida y la corriente de salida. Entonces, bueno, precisamente este trabajo va alrededor de la presentación anterior que acabamos de tener, en donde se mencionaba pues, que el FGMOS se utiliza en muchas otras aplicaciones y en este caso pues nosotros estamos aprovechando ese transistor, digamos, de compuerta flotante para acoplarlo de esta manera. Podríamos ir a la siguiente. Aquí tenemos un diseño similar, en este caso pues este diseño se observa que tiene brazos ligeramente más largos y aquí podríamos esperar una variación de capacitancia ligeramente distinta. Entonces, podemos ir a la siguiente. Básicamente la idea pues es ir probando distintas configuraciones de los sistemas mecánicos y a partir de esas ideas de los diseños mecánicos pues lograr diferentes variaciones de capacitancia y acoplar esa capacitancia variable al transistor. Podemos ir a la siguiente. Entonces, bueno, una vez que nosotros diseñamos todas nuestras estructuras, aquí podemos observar, por ejemplo, algunas estructuras. Aquí vemos una estructura, aquí observamos otra estructura, aquí vemos otra. Entonces, la gran ventaja que ofrece en este caso el transistor MOS para este tipo de diseños es que si ustedes observan, por ejemplo, la electrónica asociada que requiere todo este sensor únicamente es este transistor que se observa aquí. Bueno, de hecho creo que ni siquiera se alcanza a observar, podemos ver en la siguiente. Podemos ir a la siguiente. Entonces, aquí lo observamos un poquito más de cerca, entonces nosotros podemos ver que aquí tenemos la estructura asociada, aquí tenemos nuestros capacitores variables y la única electrónica asociada que requerimos es este transistor que está precisamente aquí. Entonces, bueno, pues cómo nosotros atacamos ese problema que se acaba de mencionar en la plática anterior, que se dice, bueno, el transistor de compuerta flotante tiene precisamente una carga asociada debido al proceso de fabricación. Y entonces esa carga asociada pues da precisamente un offset dentro de nuestro circuito. Entonces ese offset se podría traducir en este caso como si nosotros tuviéramos la variable física presente, en este caso una aceleración, un momento torsor, una presión, etc. Entonces, bueno, pues para nuestro caso nosotros hemos observado que efectivamente al iluminar el transistor, en este caso con luz ultravioleta, podemos efectivamente eliminar la carga y dejar al transistor, en este caso en estado cero, para permitir que a partir de ese estado cero poder hacer mediciones de la variable física asociada. Podemos ir a la siguiente, por favor. Entonces básicamente pues lo que nosotros vamos probando son distintos diseños, precisamente pues que van asociados con su capacitor, con su transistor de compuerta flotante. Aquí observamos otro diseño. Ahora, ¿por qué insistimos en este caso con tantos diseños?
Pues si nosotros observamos, por ejemplo, casi todas las estructuras que tenemos son estructuras conocidas, estructuras que normalmente se utilizan en este tipo de sensores, pero nosotros nos vamos a enfrentar a cierto problema. Bueno, nosotros diseñamos esta estructura en Tanner, y entonces ya lo tenemos aquí en LEDit, ese diseño de LEDit se manda a fabricar, regresa el chip y entonces nosotros lo medimos. Pero ¿qué sucede? Si nosotros observamos esta estructura, pues por el tipo de fabricación que se hace con el chip, vamos a tener en cuenta que la estructura se encuentra inmersa en óxido de silicio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos que esa estructura tenga movimiento. ¿Por qué? Pues para poder medir la aceleración, el momento torsor, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que probar precisamente pues es que una vez que regresa la estructura ya fabricada y está inmersa en el óxido, tenemos que quitarle ese óxido que está ahí. Pero al momento de quitarle el óxido, pues nosotros tenemos que introducir el chip en ciertas soluciones químicas que nos permitan liberarlo, y resulta pues que ese proceso precisamente causa esfuerzos residuales dentro de la estructura. Ahora, ¿por qué nos interesan esos esfuerzos residuales? Pues resulta pues que la estructura, si nosotros la habíamos diseñado para que quedara acoplada así, precisamente que el capacitor se formara entre los bracitos que quedan aquí, el esfuerzo residual puede resultar que la estructura, de acuerdo al micromaquinado que se le acaba de hacer, quede así, o quede inclinada, etcétera, etcétera. Entonces eso precisamente pues nos da una capacitancia equivalente distinta, y esa capacitancia equivalente distinta pues se ve directamente reflejada en una corriente de salida distinta en cada una de las estructuras. Entonces lo que nosotros vamos probando precisamente es esto. En el diseño del resorte, ¿podríamos regresar al anterior, por favor? Observamos aquí que tenemos este tipo de resorte. Podemos ir al anterior, por favor, otra vez. Y aquí tenemos este tipo de resorte que es como una especie de columpio. Entonces nosotros vamos probando, en este caso, pues 3 cosas a la vez. Primero, diseñamos estructuras que tengan diferentes rigideces equivalentes. Esas estructuras las llevamos a Tanner. Después esas estructuras se fabrican. Una vez que quedan fabricadas, regresan, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es verificar que efectivamente el comportamiento que nosotros esperábamos al haber simulado la estructura y la electrónica asociada tengan la misma salida pues que nosotros teníamos, bueno, que nosotros esperábamos. Entonces, bueno, por ejemplo, algunos trabajos relacionados precisamente con el diseño de estas estructuras, bueno, este trabajo también es de laboratorio, en este caso es el diseño de un sensor de presión. De igual forma, pues este diseño primero se tiene que calcular, se hace en Tanner, posteriormente se manda a fabricar, y una vez que regresa, pues nos damos a la tarea de probarlo. Podemos ver otro, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura que precisamente decíamos es una herramienta de búsqueda, en donde observamos que esta estructura precisamente es muy parecida a las estructuras anteriores que hemos estado probando, y lo que nosotros queremos observar aquí pues es que el comportamiento de esta estructura efectivamente nos dé una relación de aceleración y corriente que nosotros esperábamos. Por ejemplo, otro trabajo relacionado que no precisamente va relacionado con los MEMS, sino que va relacionado únicamente con la microelectrónica, pero está fabricado dentro del mismo chip, es esta pequeña red neuronal que, bueno, realiza otro compañero que igual está en el laboratorio. Aquí observamos igual otro sensor de presión que está dentro del mismo chip. Entonces, la ventaja que nosotros queremos resaltar en este caso es la siguiente. Nosotros dentro de un mismo chip de 2 milímetros por 2 milímetros podemos diseñar acelerómetros con la electrónica asociada, podemos diseñar sensores de presión, podemos ir a la siguiente, por favor. Podemos diseñar redes neuronales. Aquí observamos, por ejemplo, el mismo acelerómetro, y aquí observamos que únicamente está ocupando este espacio del chip. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen del chip ya terminado. En este caso, pues este chip ya está fabricado. Aquí tenemos el acelerómetro, aquí tenemos el sensor de presión, aquí tenemos otro sensor de presión, aquí tenemos un sensor de gas, y aquí tenemos la red neuronal asociada. Entonces, precisamente, pues nosotros queremos resaltar esa relación que tiene la microelectrónica con
la electrónica que la microelectrónica con las estructuras que componen a los sensores MEMS. Entonces, bueno, pues también nosotros podemos mencionar que estas mismas estructuras se pueden llevar a cabo en otro tipo de tecnología enfocada al desarrollo de microestructuras para sensores MEMS, pero presentan algunas desventajas. Las desventajas principales pues es que al no poderse desarrollar la microelectrónica dentro del mismo chip y el transistor FGMOS está basado precisamente en la idea de cómo se comportan esos capacitores asociados a la compuerta, si nosotros colocáramos, por ejemplo, en este chip las estructuras y luego ponemos otro chip de este lado que tuviera la electrónica asociada y lo queremos interconectar, las capacitancias parásitas presentes en esa interconexión pues arruinan precisamente el diseño que nosotros ya teníamos previamente establecido. ¿Por qué lo arruinan? Pues porque si nosotros quisiéramos predecir en este caso el comportamiento que tiene el FGMOS y poner un capacitor asociado para que ese capacitor varíe y cambie la polarización que tiene el transistor, pues ese cambio de capacitancia precisamente debe ser del orden de las capacitancias parásitas que tiene el transistor. De otra manera, este capacitor variable enmascararía todo el cambio, en este caso de los voltajes de polarización del transistor, y no podríamos observar ningún cambio. Entonces, precisamente, pues este tipo de fabricación nos da la ventaja que no existen capacitancias parásitas asociadas aparte de las que nosotros tenemos previstas debido a la fabricación y cómo están estructuradas las capas. Ok, bueno, por otro lado, pues dentro de los trabajos desarrollados en el laboratorio de VLSI, nosotros, bueno, hablamos precisamente del diseño con FGMOS. Observamos en este caso la red neuronal diseñada únicamente enfocados a microelectrónica, pero también se hacen desarrollos en este caso con FPGAs, y los desarrollos precisamente que se hacen con FPGAs pues tienen que ver con algoritmos que están enfocados al reconocimiento de patrones, y con esos patrones pues nosotros podemos identificar ciertas cosas. Por ejemplo, podemos ir a la siguiente lámina. Aquí tenemos un desarrollo trabajado por ejemplo en microelectrónica, y entonces básicamente la idea que tiene este trabajo pues es que se pueden identificar ciertas cardiopatías con base en la red ANSYS, en este caso, que está programada en este chip que tiene que ver precisamente con la microelectrónica. Y bueno, perdón, podemos regresar al anterior, por favor. Hablando del diseño con FPGAs, pues de igual forma se trabajan con redes neuronales y sistemas neurodifusos para ciertas aplicaciones de ingeniería. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No espacio para preguntas? ¿No? Bueno, pues le agradecemos a la maestra en ciencias. Vamos a coffee break para reanudar en media hora.